La paciencia del crecimiento y de la maduración en el acostumbrar. Introducción. Análisis y comentario de textos. La teología de Irineo de Lyon es una teología evolutiva y trinitaria, y a esto correspondería su antropología abierta y relacional. La creación tiene un lugar nuclear en su teología como don gratuito y definitivo de Dios, gesto que se traduce como compromiso con la realidad humana. Este don le supone a Dios la comunicación personal con la criatura, un decirse para llevar a un cumplimiento su voluntad creadora. En otras palabras, según Irineo, pensar a Dios no es una compleja distracción especulativa. Acercarnos a Dios es indispensable y quizá la única vía para entenderse a sí mismo, aunque esto requiera un sincero ejercicio de amor abierto. Es la apertura a la sabiduría del amor de Dios, recibir su entrega y aprender a entregar. La base indispensable del trabajo de acercamiento a un autor es el estudio de su texto, tierra donde el autor planta, por así decir, un vocabulario, guía del pensamiento y expresión de su mística. No cabe duda de que el lenguaje, su vocabulario, sintaxis, las reglas que enlazan las palabras entre sí y todo cuanto forma parte de su lenguaje, es un medio para sintetizar aquello que captamos del mundo exterior, y también es un instrumento para dar a entender lo que sentimos y lo que somos en nuestro interior. El lenguaje es a la vez un medio del que disponemos para la comunicación y para permanecer en conexión. El significado que quiere transmitir el lenguaje tiene una dimensión conceptual y otra dimensión connotativa. Pero una considerable parte del significado de ese lenguaje queda reflejada en la estructura sintáctica y ésta proporciona lo que sería un esquema o una base para una posterior expansión de su sentido. Por otra parte, la aportación de Irineo va más allá de una refutación a las enseñanzas gnósticas. Empieza por recoger el vocabulario gnóstico, pero la aportación de sus obras va más allá de los contrastes o contacto con los valentinianos, por ejemplo. Irineo desarrolla los temas mucho más allá de una mera refutación. Se lee en sus textos el deseo de presentar la auténtica novedad de Cristo como la razón de un gran optimismo para la vida humana y la vida del mundo. El término acostumbrar es una de las muchas pequeñas palabras que no se pueden ignorar en el lenguaje de Irineo. Desapercibidamente, su estructura conceptual transmite algo sobre el pensamiento de Irineo acerca de la creación y de cómo entiende la relación entre Dios y el hombre. En las obras de Irineo de Lyon, el término acostumbrar aparece en 29 ocasiones, de las cuales hemos escogido para este estudio 15 citas contenidas en 13 textos del Adversus Aereses. En estos textos encontramos los elementos con los que Irineo esboza una historia de la salvación y que él articula para dar perspectiva a la teología que construye para explicar el proyecto del edificio de la salvación. Una de las dimensiones es el don gratuito de Dios que crea de la nada. Otra dimensión es el movimiento y acercamiento de dos libertades, de Dios y del hombre. Y finalmente está la comunión como el admirable intercambio creador-criatura. Hemos clasificado los textos para acercarnos a una mejor comprensión de estas tres dimensiones de su teología. El primer bloque de textos comentados trata del don de la presencia de Dios en la creación. El segundo bloque de textos gira alrededor de la libertad. Y los textos del tercer bloque se comentan en vistas a la comunión. No todos los textos tienen la misma relevancia y no es cuestión de establecer entre ellos una simple suma objetiva de comentarios. No obstante, a pesar de una aparente falta de criterio, dedicaremos la misma atención básica a cada texto, escuchando con oído atento y solo posteriormente intentaremos expandir su contenido según los temas que seamos capaces de extraer.
disponemos del texto de Ireneo como única guía para esta primera parte. Capítulo 1. La creación. Ireneo, obispo de Lyon, dedica su obra Demostración de la predicación apostólica, en adelante Demostración, a su amigo Marciano. Su propósito es advertirle contra los falsos discursos de los herejes y así ayudarle a fortalecer su fe. Conozco, querido Marciano, tu empeño en seguir la senda de la piedad, el único camino que lleva al hombre a la vida eterna. Me alegro por ello y pido por ti para que, conservando pura la fe, resultes grato a Dios, tu Creador. Esta aspiración, igual que en Adversus Aereses, es casi como una hoja de ruta para comprender cómo Ireneo elabora su teología de una manera existencial. De hecho, nosotros creemos lo que realmente es y cómo es, y creyendo lo que realmente es y como siempre es, mantendremos firme nuestra adhesión. Ahora bien, puesto que la fe sostiene nuestra salvación, es necesario prestarle mucha atención para lograr una auténtica inteligencia de la realidad. La fe es la fuente que alimenta la reflexión sobre las experiencias cotidianas, un principio de vida que se interesa por las realidades espirituales y divinas, porque éstas se vuelcan sobre el conocimiento de todas las criaturas y de la creación. La fe, entonces, es una inteligencia que asegura la comprensión en profundidad de la realidad. Cuando el ser humano permanece en la verdad, esta inteligencia, a su vez, hace crecer la fe. En esta reflexión no podemos separar por una parte el conocimiento sobre la creación y por otra parte el conocimiento que Dios nos da, es decir, la revelación. La convicción de Ireneo es que la fe da una respuesta dinámica a la existencia del hombre y da claridad al conocimiento humano, y desde este principio sostiene que sólo en la fe los seres son recapitulados en su verdadera profundidad. El discurso de Ireneo está arraigado en la honestidad de un realismo, un mundo marcado por la imperfección. Sus adversarios identifican esta imperfección con el mal, introduciendo un paso falso en su argumento para atribuir el mal directamente a la materia. La diferencia en el punto de partida de las dos posturas parecería insignificante, pero según se desarrollan los argumentos de una y de otra postura, las consecuencias que se deducen acerca de la creación y de los seres humanos son cada vez más lejanas unas de la otra. Ireneo quiere advertir del peligro que tal confusión entraña. Para enfocar la cuestión sobre la imperfección, Ireneo se detiene en la relación. La imperfección de la criatura estaría amparada en una relación con la perfección del Creador. El ser humano es imperfecto, pero no ha sido mal hecho. Como criatura vive la imperfección como la promesa de recibirlo todo del Creador y no desde la desesperanza de quien ha sido abandonado al azar o condenado a la culpa. Su reflexión sobre esta relación ayuda a conocer quién es el Creador e inevitablemente desemboca en una comprensión específica del origen que a su vez marca un recorrido particular hacia la escatología. Como ilustran los dos textos, desde la mirada realista de Ireneo, el ser humano es imperfecto y aspira a la perfección, pero sin apropiársela como atributo suyo. Como criatura sabe que el perfecto es Dios, el Padre. El ser humano es dirigido por el Espíritu para acercarse a la perfección divina en su relación con el Hijo, que es imagen perfecta del Padre. La expresión obra plasmada por Dios, que aparece en el primer texto, añade un precioso matiz a la comprensión que Ireneo ofrece sobre la creación. Los dos textos y la expresión obra plasmada por Dios son el contenido de este primer capítulo. 1. La venida del Espíritu. El texto. En el libro 3 de su obra Adversus Aereses, donde comienza a hacer una refutación del pretendido conocimiento,
Ireneo hace referencia a los dos primeros artículos del símbolo de fe. Hay un solo Dios y un solo Cristo. El texto que introducimos forma parte del argumento que Ireneo ofrece contra las doctrinas gnósticas que rechazan la realidad de la encarnación. Después de los testimonios de los 4 evangelistas y de Pablo, este texto acerca del bautismo del Señor ofrece una primera clave para entender cómo Ireneo relaciona la encarnación con la creación. El texto es claramente una toma de postura antinóstica. Los gnósticos formulaban que el Cristo descendía sobre el Hijo de María en el momento del bautismo y permanecía exclusivamente hasta la pasión. Esa venida del Espíritu tenía como fin reunir y perfeccionar a los neumáticos y también dar la oportunidad a los psíquicos de convertirse. Los gnósticos sostenían así su postura de que la palabra, Hijo de Dios, no llegaba a ser Hijo del hombre, puesto que el sentido anterior no había nacido de María, sino que sólo pasaba o atravesaba por Jesús. El pensamiento de Ireneo se opone diametralmente a esta explicación gnóstica. En efecto, el Señor había prometido por medio de los profetas que derramaría este Espíritu en los últimos tiempos sobre sus siervos y siervas para que ellos profeticen. Y es por eso que el Espíritu ha bajado sobre el Hijo de Dios, hecho Hijo del hombre. Con él, el Espíritu se acostumbraba a habitar en el género humano, a descansar sobre los hombres, a morar en la obra plasmada por Dios. El Espíritu realizaba en ellos la voluntad del Padre y los renovaba desde la vetustez hacia la novedad de Cristo. En este texto encontramos 3 ideas fundamentales. Primero, Ireneo escribe que dentro de las dimensiones temporales, el Espíritu y el Hijo del hombre juntos realizan la voluntad del Padre en los hombres, y esto de un modo particular en los últimos tiempos, es decir, en la plenitud de los tiempos que significa la encarnación. El término últimos tiempos, a veces expresado como plenitud del tiempo, no connota únicamente la extrapolación con los tiempos del comienzo, sino que también hace pensar en los tiempos medios, que juntos estructuran el acontecimiento de la creación. En este texto se habla sobre el modo específico propio de los últimos tiempos, la encarnación como la comunión de la divinidad y la humanidad realizada en el Hijo. Para el cumplimiento pleno de la voluntad creadora del Padre, es imprescindible la venida y la presencia física del Hijo entre los hombres y en igualdad con ellos. En segundo lugar, la presencia del Espíritu y del Hijo del Hombre en la humanidad provoca a los hombres a profetizar. Esto forma parte de la realización de la voluntad del Padre de renovar a los hombres, pues profetizar es señal de la esperanza que los hombres tienen de pasar de su vetustez a la novedad de Cristo. El paralelismo entre este descenso del Espíritu sobre el Hijo de Dios hecho Hijo del hombre en el bautismo y la venida del Espíritu Santo sobre María en la encarnación ayuda a poner de relieve el papel del Espíritu. En los dos acontecimientos, la venida del Espíritu significa un nacimiento. En la Anunciación, la respuesta de María, hágase en mí según su palabra, provoca la proclamación del ángel, lo que nacerá se llamará Santo, Hijo de Dios, entre los hombres. Por otro lado, en el bautismo del Señor se cumple en los hombres la voluntad del Padre, de hacer renacer a los hombres desde su vetustez hacia la novedad de Cristo. Las Escrituras presentan al Espíritu como fundamento original de la vida y de la salvación, bendición y garante de la resurrección de la carne y una promesa comunicada a los elegidos y profetas, que reciben el encargo de llevar adelante la historia anunciando un nuevo tiempo mesiánico. La vida, la libertad y la santidad, bienes que proceden del Espíritu, han de ser aceptados, realizados y completados por los siervos en quienes ha sido derramado el Espíritu. Como tercera idea,
El espíritu con el Hijo del Hombre se acostumbran, según Irineo, a habitar en el género humano, se acostumbran a descansar o a reposar sobre los hombres y a morar en la obra plasmada por Dios. Sin este acontecimiento gradual del espíritu con el Hijo, no hay profecía de los últimos tiempos. Entre los profetas de la promesa y los profetas del cumplimiento en los últimos tiempos, acontece este descenso del Espíritu en el bautismo de Jesús. Su misión es la de introducirse con Cristo a la humanidad, llegando y habitando en ella, como el que acampa y pone su tienda en su medio. También llega como amigo que desea descansar junto a los hombres. Y por último, entra en el interior de la casa familiar para estar con aquellos que pertenecen a Dios. Podríamos decir que el Espíritu es quien ayuda y acostumbra al mismo Hijo del Hombre a estas nuevas maneras de presencia entre los hombres. Las tres descripciones del acercamiento van acompañadas de tres maneras de nombrar a la humanidad: el género humano, los hombres y la obra plasmada, que expresan la gran diversidad de implicaciones de Dios en la relación que se va fraguando, indicando a su vez hasta qué punto, con la venida del Espíritu, el Hijo del Hombre se acostumbra a asumir y a identificarse con la criatura. La última referencia al hombre como obra plasmada, paralelo bíblico de barro y de carne, quizás sea la que une al hombre más plásticamente con Dios. Irineo subraya por un lado el papel del Espíritu en esta economía de Dios, y por otro, vemos que cuando habla de la salvación del hombre, se refiere directamente a la identidad de Dios como creador que plasma al hombre con sus manos. Para decir que el plasma, la carne, es donde queda la huella del encuentro más directo entre Dios y el hombre como la obra del mayor empeño de Dios. En realidad, este texto ocupa el centro del discurso que el autor desarrolla entre el capítulo 16 y capítulo 18 aproximadamente. En él trata sobre Jesucristo nuestro Señor, enviado en la plenitud del tiempo, que se ha hecho carne uniéndose y mezclándose con toda la obra plasmada por Él mismo, haciéndose de invisible visible, de inacible asible, de impasible pasible y de palabra hombre. El acontecimiento de la encarnación comprende toda la vida de Jesús, incluso su muerte, resurrección, y la esperanza de su nueva venida en la gloria del Padre para resucitar toda carne recapitulada en Él. 1.2. La novedad del Espíritu. El hombre, bautizado en Cristo Jesús y su muerte, caminará en la novedad de la vida. Y si el Espíritu que resucitó a Jesús habita en nosotros, entonces ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Jesucristo es el Hijo de Dios que nos ha salvado verdaderamente, subraya Irineo contra los gnósticos. Y con él trabaja el Espíritu a favor de los hombres, el mismo Espíritu del Padre que descendió sobre el Hijo del Hombre, que reposa sobre él y que le ha ungido, hablará entre los hombres, y los discípulos de Cristo recibirán el poder prometido a los profetas, hacer renacer a los hombres. La venida del Espíritu está expresada por medio de varias metáforas. El agua que recibe la harina seca para convertirse en una sola masa y un solo pan. El agua del cielo que la multitud recibe para llegar a ser uno en Cristo. El agua que recibe la tierra árida para fructificar, o la lluvia generosa del cielo que hace que el árbol seco dé fruto de vida. Es también el baño del bautismo que reciben nuestros cuerpos para la unión con la incorruptibilidad. La palabra, que siempre ha existido cerca del Padre, al encarnarse y hacerse verdadero hombre, y bajando hasta la muerte, ha recapitulado en sí la larga historia de los hombres y nos ha procurado la salvación en compendio para que lo que hemos perdido en Adán lo recuperásemos en Cristo Jesús. El Hijo, aquel a quien el Padre le ha ungido con el Espíritu, es el que a su vez ha tenido compasión, ha ungido y vendado las heridas del hombre y ha dado los 2 denarios reales.
El Espíritu es la unción que el hombre recibe de manos del Señor para que, habitando en él, el Espíritu recree en el hombre herido su ser a imagen y a semejanza de Dios. Pues el Señor le ha confiado al Espíritu Santo el hombre, su propio bien, que había caído en manos de los bandidos, este hombre de quien tuvo compasión y a quien él mismo le ha vendado las heridas, dándole 2 denarios reales para que, después de haber recibido por el Espíritu la imagen y la inscripción del Padre y del Hijo, hiciéramos fructificar el denario que nos ha sido confiado y lo devolviésemos al Señor multiplicado. En resumen, el discurso de Irineo no se presenta como lineal ni circular, sino más bien como la construcción de un edificio. El cimiento del edificio es la afirmación, Jesucristo nuestro Señor, que ha venido a través de toda la economía, y sobre ella se fundamentan los pilares, los capítulos 6 y 8, capítulo antropológico y capítulo neumatológico, de la carta a los romanos que sostienen su discurso. Ejemplos y otras citas bíblicas ilustran cómo el Espíritu, junto con el Hijo, se acostumbran a vivir en el hombre. Después de una confirmación sobre la palabra del Padre, culmina con la caracterización de la Trinidad, el Padre que unge, el Hijo que es ungido y el Espíritu que es la unción misma. El discurso presenta un esbozo del edificio de la salvación. 1.3. La doble construcción del verbo acostumbrar. Retomamos ahora el término acostumbrar para explorar los matices que pueden aportar una mejor comprensión del pensamiento de Irineo. Con él el Espíritu se acostumbraba a habitar en el género humano, a descansar sobre los hombres, a morar en la obra plasmada por Dios. El Espíritu realizaba en ellos la voluntad del Padre y los renovaba de la vetustez hacia la novedad de Cristo. Siguiendo el desarrollo del párrafo, en la frase «con él el Espíritu se acostumbraba a», los pronombres se refieren a que con el Hijo de Dios hecho Hijo del hombre, el Espíritu se acostumbraba a. Nos podemos preguntar si es el Espíritu quien tiene la iniciativa en esta operación, o si es el Hijo del hombre quien le permite al Espíritu participar en una operación suya. Juzgando por el tema del párrafo, el peso cae sobre el Espíritu, aunque puede ser una expresión de cómo las 2 maneras de presencia, la del Hijo del Hombre y la del Espíritu, juntos constituyen una nueva presencia. En esta frase el verbo acostumbrar tiene 2 metas. La primera son los infinitivos habitar, descansar y morar, que no denotan una acción puntual, sino un estado que se extiende a lo largo del tiempo desde el pasado, en el presente y hacia el futuro. Y la segunda meta son los infinitivos realizar y renovar. El verbo acostumbrar tiene una doble construcción. Su estructura tiene un elemento de direccionalidad, es decir, tiende hacia una primera meta para, a través de esta primera meta, apuntar hacia otra finalidad ulterior. Sobre la primera meta hemos mencionado anteriormente tanto su crecimiento y aumento en intimidad como la descripción cada vez más original del hombre hasta llegar a llamarlo obra plasmada. Mientras habitar tiene la connotación de la presencia gratuita del Creador desde los tiempos del comienzo, descansar quizás se asocie con el descenso del Espíritu sobre Jesús en el bautismo, y a la vez recuerde la promesa del Espíritu sobre el vástago de Jesé. Entonces, morar correspondería a la presencia más característica a partir de la encarnación. Sin embargo, si pensamos que los 3 verbos aluden a la encarnación, se abre la posibilidad de hacer una distinción más fina acerca de la humanidad. El primer verbo referido al género humano como colectivo plantó su tienda entre nosotros. El segundo referido a los individuos concretos de la humanidad. Y el tercero a la sustancia o la condición humana. Así, comprenderíamos, acampó en la humanidad, descansó en los hombres y habitó en la condición humana.
El paso de la vetustez a la novedad de Cristo acontece por la inhabitación o estable presencia, es decir, la comunión del Espíritu junto con el Hijo en el ser humano. En cambio, acerca de la segunda meta del verbo acostumbrar, podemos señalar que realizar y renovar están unidos por medio de una conjunción como aposiciones o como una explicación mutua, de modo que la voluntad del Padre consiste en que los hombres, unidos a Cristo en el bautismo, emigren desde su vetustez hacia la novedad de Cristo. El don del Espíritu en el bautismo hace renacer a los hombres en Dios. El Espíritu del Padre hablará en ellos, y quienes ellos bauticen renacerán en Dios. Aquí también se asocian el tiempo del comienzo, que expresa la voluntad del Padre, y el tiempo del cumplimiento por la encarnación. El Hijo no solo pasaba o atravesaba por Jesús. Al refutar a los gnósticos, Irineo utiliza la palabra acostumbrar y consigue establecer conexiones entre temas teológicos como la Trinidad y la historia. El Espíritu, junto con el Hijo, llegan desde fuera para que, a través de una relación, el hombre gradualmente alcance a comprender su identidad más originaria como obra plasmada por Dios a imagen y a semejanza suya. Esta relación hace referencia a la Trinidad, puesto que el Espíritu y el Hijo realizan juntos la voluntad del Padre, creando y plasmando, y también renovando y llevando la obra plasmada hacia la novedad de Cristo en los últimos tiempos. En este sentido, Cristo ha recapitulado en sí la larga historia de los hombres, es decir, trae la salvación en compendio. 2. La singularidad de la obra plasmada por Dios. 2.1. El hombre como capacidad de la vida divina. La descripción del ser humano como obra plasmada por Dios, plasmate Dei, es claramente una toma de postura de Irineo en cuanto a la constitución del ser humano y la implicación de Dios Trinidad en la humanidad. Tiene su fundamento en los relatos bíblicos de la creación. A diferencia de algunas interpretaciones dualistas, Irineo sostiene la unidad de una creación espontánea. Si bien Irineo incorpora de alguna manera el contraste paulino entre el hombre exterior y el hombre interior, no solo se desmarca de la separación entre el hombre hecho y el hombre plasmado, sino que integra los dos relatos como mutuamente complementarios para explicar la constitución humana. En el entorno cristiano del siglo II se manejaban diversas definiciones del hombre en disputa con los gnósticos y los paganos. La compleja clasificación gnóstica del hombre, expresada más que nada en mitos, en su origen configurado a imagen de Dios pero unida a la carne, esencialmente abocada a la corrupción, imposibilitaba definir explícitamente lo humano en cuanto tal. Resultaba un concepto equívoco en sus variadas aplicaciones y su casi exclusiva referencia a la protología dejaba poco margen para la libertad humana. Por otro lado, la definición clásica del hombre animal racional mortal, susceptible de intelecto y de ciencia, no comprendía para los eclesiásticos el origen y el destino del ser humano. Por eso, fundamentándose sobre todo en Génesis 1 y 2, al dar razón de fe en la resurrección de la carne, los eclesiásticos proponían otras definiciones del hombre: animal racional capaz de la imagen y semejanza de Dios, animal racional capaz de inmortalidad, animal racional y divino, o animal racional compuesto de alma y cuerpo hecho a imagen de Dios. Para Tasiano, lo propio del ser humano es unir nuestra alma con el Santo Espíritu y practicar el connubio según Dios. El alma en sí no es inmortal, pero el alma se da a conocer mediante el cuerpo. Jamás se manifestará sin el cuerpo, ni resucita tampoco la carne sin el alma. El alma es el vínculo de la carne, y la carne la que retiene al alma. De modo que el hombre tiene cuerpo y alma.
al cual se le añade la capacidad de ser a imagen y semejanza de Dios. Es decir, lo constitutivo del hombre en ese plasma modelado con aptitud física para articular la voz, que no es secuela de la racionalidad humana, sino efecto de una constitución orgánica dócil a logos internos que él acoge, interioriza y es capaz de articular. Justino tiene en este respecto un pensamiento cercano al de Tasiano. Lo que más especifica al hombre no es el espíritu, sino el cuerpo, hecho a imagen de Dios. Por haber sido plasmado en cuanto cuerpo a imagen de Dios, el hombre está orientado hacia Dios. La diferencia entre el ser humano y los demás animales no está en la inteligencia o el alma, sino en la disposición del organismo que encierra la posibilidad de comprender a Dios. El cuerpo del hombre ayuda al intelecto para recibir al Espíritu Santo y así ver a Dios, y la grandeza y gratuidad de los designios de Dios está en el hecho de exaltar lo que naturalmente es corruptible a su propia incorrupción. Según Teófilo de Antioquía, el hombre ha sido creado intermedio entre el mundo y el cielo, y no se define según su naturaleza, sino por su adelanto en el bien, según la capacidad de inmortalidad en la entraña misma de su cuerpo por haber sido plasmado a imagen y semejanza de Dios. Para Tertuliano, la carne es el único verdadero elemento específico del hombre y común denominador entre el primer Adán y el segundo Adán. La dignidad del hombre no la otorga la racionalidad, como dicen los filósofos paganos, sino el haber sido plasmado por Dios como una orientación dinámica hacia su vida, tal como queda realizada en la palabra encarnada, forma ideal de la carne sometida al espíritu. Los eclesiásticos tenían que responder a una paradoja. Por un lado, a la criatura no se le puede atribuir la inmortalidad, que es privativa de Dios. Por otro, la fe en la resurrección de la carne es promesa de la participación en la vida eterna de Dios. Ciertamente la criatura no es consustancial a Dios y por esto no puede ser naturalmente inmortal. Sin embargo, por la llamada gratuita de Dios, lo que constituye al hombre es capaz de recibir en participación la vida eterna y la incorrupción de Dios. Las categorías que se han de manejar no son la mortalidad o la inmortalidad naturales. En la dispensación gobernada por Dios se contempla la mortalidad del ser humano para dar paso a la verdadera inmortalidad divina. Es el cuerpo humano, por ser placis a imagen y semejanza de Dios, el que tiene escondida la capacidad de participar en la inmortalidad. La noción cristiana determinante del hombre estaba en el cuerpo, hecho a imagen y semejanza de Dios por sus propias manos. El pensamiento cristiano de la época iba apuntando hacia el misterio singular del cuerpo, plasmado por Dios de manera diferente al cuerpo de los demás animales. Desde este contexto, en la teología de Ireneo de Lyon, Dios es glorificado en la dignidad del humilde plasma humano. El hombre es el animal racional que no se ha de definir como mortal, aunque por sí mismo no es ni viviente, ni perfecto, ni espiritual. Más que ser susceptible a la inteligencia y la ciencia, al hombre le caracteriza su habilidad para entender o contemplar al Padre perfecto, capacidad de una vida divina según la carne, receptáculo de la operación de Dios, de toda su sabiduría y poder. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto a la propia carne, y no solo eso, sino para vivir en su carne por la libertad, a semejanza de Dios. 2.2. Dios crea al hombre con sus propias manos. Para Ireneo, lo original del hombre está ante todo en la carne que ha sido plasmada por las manos de Dios, para luego recibir su animación, con destino a ser hombre espiritual. Así lo leemos en Demostración 10 y 11. El Dios Padre, por medio de la palabra, confirió la existencia al universo entero, y en este universo también hay ángeles, y a este universo entero le dio leyes,
ordenando que cada cual esté y permanezca en su rango, sin salirse de los límites fijados por Dios, cumpliendo cada uno el trabajo que le ha sido asignado. Al hombre, empero, lo plasmó con sus propias manos, tomando el polvo, que es lo más puro y más fino de la tierra, y mezclando una medida justa de su virtud con la tierra. Revistió a aquel plasma con sus propios rasgos, de modo que el hombre aún en lo visible fuera de forma divina. Así, después de haber sido plasmado a imagen de Dios, el hombre fue puesto sobre la tierra. Y al fin de que pudiera vivir, sopló Dios sobre su rostro un hálito vital, de manera que tanto en el soplo como en el plasma del hombre fuera semejante a Dios, fuera creado por Dios libre y Señor de sí, destinado para dominar sobre todos los seres de la tierra. Como cima de la creación, al hombre le caracteriza el hecho de haber sido creado por Dios libre, Señor de sí, y para dominar a las demás criaturas. Dios ha colocado una medida de su virtud en el polvo de la tierra, y la materia primera de la cual Dios le ha creado ya es una mezcla inseparable de lo terreno y lo divino. Antes de la creación del hombre, Yahvé, Elohim, no había hecho llover sobre la tierra, pero esa medida justa de la virtud de Dios convertiría la tierra todavía árida en limo maleable, a fin de que las propias manos de Dios pudiesen plasmar al hombre, por la mezcla de la vocación de llegar a ser a imagen y semejanza suya, con el polvo que es lo más puro y fino de la tierra. El hombre tiene de alguna manera una afinidad con Dios, provocando que algo innato le incline hacia Dios. Tomando esta materia inicial ya diferente de la simple tierra, Dios plasma directamente con sus manos al hombre en un gesto de predilección y condescendencia que privilegia y enaltece a esta criatura. Con sus manos le rodea y le envuelve, con sus rasgos, de tal modo que aún en lo visible, es decir, en esta vida, el hombre retenga la imagen de su Creador y no desfallezca, porque Adán nunca se le escapa de las manos al Creador. El hombre recibe en estos tiempos del comienzo los rasgos de Dios de forma visible, como promesa y posibilidad totalmente gratuitas del salto que dará el Dios infinito hacia Él en los últimos tiempos, esperando que el hombre, a su vez, dé el salto infinito hacia Dios. Siguiendo en el párrafo 11 de demostración, Dios sopló luego un hálito vital sobre el rostro del hombre ya plasmado, a fin de que pudiera vivir y para que el hombre en su totalidad llegara a ser semejante a Dios, libre y Señor de sí, destinado a dominar sobre todas las criaturas. El hálito vital añadido al hombre plasmado aglutina, le da vitalidad y movimiento y le orienta hacia la semejanza de Dios. Ireneo se limita a precisar que este hálito vital es posterior a la plasmación y que sería impensable separarlo del hombre porque quedarse sin este soplo es quedarse sin vida y movimiento. Significaría disolverse en los elementos que ha recibido. Podemos observar que el hombre puede darle continuidad a este soplo o aliento que recibe de Dios, aplicándole un ritmo propio al aprender a hacer suyo ese hálito o respiración de Dios, mientras que el hombre ya recibe la imagen de Dios en la plasmación de la manera inicial, terreno divina, la semejanza será fruto de su libertad. Lo que Ireneo expone acerca de la creación y la constitución del hombre no resulta ser ajeno al pensamiento que circulaba en la época, refiriéndose al hombre como microcosmos, físicamente consustancial al mundo, constituido a partir de elementos del mundo y del polvo amasado con las aguas. Sin embargo, nuestro autor se distancia claramente de posturas gnósticas sobre la materia múltiple, compleja o invisible, o de los valentinianos, para quienes el cuerpo no es igual a la materia del resto del mundo, porque corresponde a una etapa posterior al pecado, del cual es un testimonio.
En la misma línea de Justino o de Teófilo Antioqueno, Ireneo no concibe un mundo ideal ni un hombre intelectivo. Antes bien, el hombre con su corporalidad material y sensible es el motivo central del mundo sensible, creado por la palabra de Dios y las manos de Dios. En los escritos de Ireneo, el pecado no tiene el poder de modificar el polvo que constituye el hombre. De esta manera, rompe los prejuicios contra lo carnal. La materia terrena y el espíritu divino no comienzan por situarse en polos contrarios, ni se encuentran en conflicto, sino que el cuerpo del hombre será transformado cualitativamente en la consumación, porque siendo en sí terreno y celeste, la materia y el espíritu son inseparables desde este comienzo. El hombre logrará la salud en su cuerpo, obra plasmada por Dios, en el primer momento de la realización de la voluntad creadora de Dios. Lo creatural no se contradice con lo divino. 2.3. El amor de Dios mueve al hombre. La singularidad del cuerpo humano la vemos en lo que constituye su materialidad, como hemos mencionado antes, pero también en su novedosa plasmación. Fue rodeado y vestido de la imagen, de las formas, caracteres de Dios que son la palabra y el espíritu, para ser imagen de Dios en la palabra y para llegar a la semejanza mediante el espíritu. La imagen señala la relación que gobernará toda la historia de la salvación, mientras la semejanza es su dirección o meta. Esto será posible porque el hombre, que en su corporalidad ya contiene una medida de la virtud de Dios Padre, reconocerá en Jesús a Cristo y concertará con aquel que es la medida del Padre, Cristo resucitado, glorificado y dador del Espíritu, el paradigma de la carne y plasma del hombre. La historia de la salvación y de la economía de Dios se desarrolla alrededor de esta plasma, materia revestida y rodeada del carácter y los rasgos de Dios, para olvidarse de la gravedad de su corruptibilidad y mortalidad, de su permanencia en lo suyo y sus límites. Si colocamos los dones de Dios unos junto al otro, por un lado una medida justa de su virtud y por otro el diseño de sus propios rasgos, constatamos que ambos indican que el hombre ha sido marcado positivamente por Dios, compartiendo de alguna manera una forma de ser y quedando esta grabada visiblemente en el hombre. Por virtud de Dios entendemos un principio o una potencia divina que da unidad y cohesión a la materia inicial del hombre, como el agua que aglutina el polvo y lo convierte en barro, dócil y maleable al trabajo de las manos de Dios. En cambio, una vez puesta en marcha la plasmación por medio de las manos de Dios, podemos hablar de los rasgos de Dios. El mismo amor que Dios derrama en los corazones de los hombres da humedad al polvo de la tierra árida y lo hace maleable para las manos de Dios. Los que han sido destinados a reproducir la imagen de su Hijo, estos han sido llamados a amar a Dios según su designio. Y Dios hace que todo coopere al bien, derramando sobre ellos el agua de su virtud. El hombre ama a Dios con un amor humano cuyo origen y verdad son divinos. Paradójicamente, aquello que es recuerdo y huella recibida de la primera acción de Dios es la señal de la intención que Dios tiene para el hombre, un destino divino. La descripción del hombre terreno crece en intensidad haciendo eco de lo que habría de acontecer a lo largo de la historia de la salvación, rodeado de los rasgos de Dios, visiblemente hecho forma de Dios, y en resumen, plasmado a imagen de Dios. Lo que es en realidad en la vida de Cristo se presenta como la posibilidad en la vida del hombre. Dicho de otro modo, lo que se realiza en la vida humana de Cristo se vuelca sobre la vida del hombre. Finalmente, de la lectura de Demostración 11, podemos percibir la singularidad del hombre en el conjunto de la creación, muy diferente de la ley dada al resto del universo.
El mandato que Dios le da al hombre no es el de permanecer dentro de unos límites. Para cumplir con el trabajo que le es asignado, en relación consigo mismo, en relación con Dios, en relación al resto de la creación, el hombre ha de moverse y recorrer libremente la distancia desde ser una imagen dada hasta llegar a ser una semejanza proyectada. Para resumir, retomamos los verbos utilizados en demostración 10 y 11, haciendo resaltar la idea de comunión que Irineo ya incorpora en este relato de la creación. El Dios que crea al hombre no es otro del Dios omnipotente, aquel que confirió la existencia al universo entero, y fuera de este Dios no existe nada. Tomando y mezclando, establece una comunión entre sí y los elementos del universo para preparar la creación del hombre. Hay una profundización y un crecimiento en la intensidad y la intimidad de esta comunión. Dios plasmó con sus manos y revistió a este hombre de sus rasgos. En cuanto lo colocó sobre ella, ya Dios se deja sus propios rasgos sobre la tierra, subrayando la imagen visible grabada en el hombre, como si Dios mismo no quisiese separarse de este universo. Si la imagen acentúa la visibilidad de la presencia de Dios en y a través del hombre en el universo de manera un tanto estática, la semejanza que nace al soplar Dios sobre el rostro del hombre, plasmado, da comienzo a una comunión que pone en movimiento a la totalidad de su ser. El soplo es como un viento de libertad y frescura que penetra y recorre todo el interior del hombre, marcando un ritmo dinámico que le permite palpar la respiración de su Creador. Es decir, percibir, reconocer y quizá desear armonizar con la libertad de Dios. El acontecimiento que aparentemente se relata en 3 momentos cardenales, mezclar, plasmar y soplar, es en realidad un acto único y espontáneo que inicia toda una dinámica relacional al interior de la obra plasmada con el Creador y con las demás criaturas. En resumidas palabras, la dignidad del hombre radica en su singularidad como obra plasmada por Dios. La carne es constitutivo esencial del hombre, lugar de la economía de la salvación. Opera autem Dei, plasmatio es hominis. 3. El hombre recién hecho. 3.1. El texto. Para Irineo, llamado teólogo de la unidad, el hombre hecho y el hombre plasmado no son 2 criaturas diferentes, ni han sido creados por 2 dioses diferentes. Hay un solo Dios creador y salvador, una única creación y una única humanidad que experimenta junto con Dios una única historia de la salvación. En el relato de la creación, sin embargo, Irineo parece marcar un intervalo entre la creación del hombre a imagen y su devenir a semejanza de Dios. El hombre fue plasmado a imagen de Dios y a continuación Dios sopló sobre su rostro un hálito vital de manera que fuese semejante a Dios. Hay aquí un cierto paralelo con Génesis 1:2-7, que dice: hagamos al hombre a imagen nuestra, a nuestra semejanza, y posteriormente: creó pues Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim creóle. Esta sutil discrepancia nos deja un interrogante sobre la intención de la frase bíblica a imagen nuestra, a nuestra semejanza. La semejanza puede ser una aposición de la imagen, siendo por tanto las 2 palabras unívocas. Por otra parte, es posible pensar que el hombre es imagen primero y solo en un momento ulterior llegará a ser semejanza de Dios. La lectura de los textos de Irineo va en la línea de la segunda opción. Caracterizando al hombre como una obra plasmada por Dios, en el siguiente texto de Irineo nos centramos en la relación entre el Creador y el hombre como criatura. Ya casi como síntesis del libro 4, Irineo dedica los capítulos 37 al 39 al Tratado de la Libertad,
recogiendo el tema de la creación del mundo por el Dios único. El texto es casi como una condensación de lo que nuestro autor entiende por economía. En el centro de este tratado de la libertad, Irineo incluye la objeción de los gnósticos que interrogan: pues, ¿qué? ¿Dios no pudo hacer al hombre perfecto desde el comienzo? Irineo enfoca la perfección del hombre desde la libertad y no tanto desde la problemática del mal. Al hacer una lectura de la creación en el contexto de la libertad, resalta el concepto del tiempo que separa al hombre niño de la perfección, o visto desde otra óptica, el tiempo que acerca a este hombre plasmado a la perfección. El tiempo es el marco dentro del cual crece la criatura hacia la plena madurez, y es precisamente donde se da la percepción y el conocimiento de Dios, el encuentro y el acostumbrar entre Dios y el hombre. El hombre está sujeto al tiempo y al cambio y solo puede recibir los beneficios de Dios progresiva y gradualmente. Y esto lo ha previsto Dios con un gran optimismo y confianza en el hombre. Si alguien dice aquí, pues ¿qué? ¿No podía Dios hacer al hombre perfecto desde el comienzo? Que sepa, pues, que para Dios, que es siempre igual e increado, en cuanto a Él le afecta, todo le es posible. Sin embargo, los seres creados por Él, en cuanto que recibieron su comienzo desde la creación, es preciso que sean inferiores a aquel que los había hecho, pues no podían ser increados los seres recién hechos. Sin embargo, a causa de que son posteriores, por esto mismo también distan de lo perfecto. Pues, en cuanto que son posteriores, por esto mismo también son infantiles, y en cuanto son infantiles, por esto mismo también están desacostumbrados y no ejercitados en la conducta perfecta. En efecto, igual que una madre puede darle un alimento perfecto a un recién nacido, pero éste todavía no puede recibir un alimento superior a su edad, así también el propio Dios fue capaz de proveer al hombre la perfección desde el comienzo, pero el hombre no era capaz de recibirla, pues fue un niño pequeño. También por esto nuestro Señor en los últimos tiempos, cuando recapituló en sí mismo todas las cosas, vino a nosotros no como Él podía, sino como nosotros podíamos verlo. En efecto, Él podía venir a nosotros en su inenarrable gloria, pero nosotros no podíamos portar la magnitud de su gloria, y a causa de esto, como a niños pequeños, Él, que era el pan perfecto del Padre, se nos dio a sí mismo como leche, que era su venida como hombre, para que, alimentados por su, así decir, a los pechos de su carne, y acostumbrados por tal lactancia a comer y a beber la palabra de Dios, podamos contener en nosotros mismos al pan de la inmortalidad, que es el Espíritu del Padre. En una primera aproximación, constatamos que mientras los sustantivos y los adjetivos se refieren a los dos polos de la relación, los argumentos verbales abren un camino hacia la comunión. La voz activa expresa la relación con una voz no meramente pasiva, sino más bien con lo que podríamos llamar una voz receptiva, donde juega un papel la libre voluntad. 3.2. La distancia y la desigualdad en la relación. Los recién hechos, nuper facta, y el increado son los dos polos de la relación. La distancia entre estos dos sujetos refleja la mentalidad antigua según la cual lo primigenio es lo auténtico, la verdad se encuentra en la protología y consecuentemente los recién hechos están muy alejados de los atributos del increado, como son la incorruptibilidad, la inmortalidad o la perfección. Sin embargo, esta descripción de los hombres como recién hechos también rebosa de ternura. Los hombres son infantiles y se necesitan de una dedicación solícita como la de una madre, siempre atenta a acudir a las necesidades inmediatas e inesperadas del niño. Irineo nos dice, además, que el hombre ha de llegar a la madurez por medio de una conducta acostumbrada y diestra en una vida perfecta,
Pero el camino hacia la comunión con el increado solo es posible si el perfecto lo hace asequible para la criatura. Pues la gloria del increado escapa a toda descripción y es de tal magnitud que la criatura por sí misma no consigue abarcarla. Dentro del discurso de Irineo, el Dios increado, para quien todo es posible, es quien ha hecho a los hombres. Los seres así creados o recién hechos reciben el comienzo de su existencia posteriormente y son situados dentro de una dimensión temporal, pero marcados por la esperanza de cambiar gradualmente para llegar hasta aquel que es siempre igual. Por su parte, Dios, que ha creado al hombre a imagen suya, irrumpe en la dimensión creatural para ser él mismo una existencia temporal semejante al hombre en los últimos tiempos y realizar la semejanza del hombre así. La gran desigualdad entre lo creado y el increado, lo recién hecho y el imperfecto, o la desemejanza entre la vetustez del hombre y la novedad de Cristo, tiene su resolución en los últimos tiempos, cuando el Logos de Dios se encarna. Acerca de este hombre débil y creado recientemente que dista y está por debajo de lo original y lo auténtico, Irineo ya ofrece una mirada misericordiosa al proponer la vía de la experiencia para acostumbrarse y acercarse a lo perfecto. Su visión optimista no contrapone lo imperfecto a lo perfecto. La perfección es comprendida como una conducta, dentro del tiempo, camino y proceso que va transformando el modo de ser del hombre imperfecto según una proyección hacia la comunión con lo perfecto. El proceso de acercamiento de estos dos sujetos lo describe Irineo como un recorrido que acorta la distancia desde ambos polos. Dios recorre un camino de acercamiento portando sobre sí y en sí al hombre, para que desde una receptividad de infantes el hombre pueda también portar y contener al Dios apofático. El hombre que dista de lo perfecto come y bebe la palabra de Dios, pan perfecto del Padre, y el hombre mortal contiene en sí mismo el Espíritu del Padre, pan de inmortalidad. Esta receptividad del hombre se fundamenta en la iniciativa divina de darse a sí mismo y es tan fundamental como la misma necesidad de comer para sobrevivir. La carencia del hombre recién hecho se manifiesta en dos niveles. En primer lugar, tiene la necesidad de un alimento adecuado a su estado infantil. En segundo lugar, le falta todavía la costumbre y el ejercicio en la conducta perfecta. Consideramos que la satisfacción de su primera carencia le procura un medio y la segunda es el resultado y meta de su recorrido vital. Ante esta doble pobreza humana, la solución ofrecida también es doble, de parte de la palabra de Dios y de parte del Espíritu del Padre. La palabra y el Espíritu, que en el momento de la creación son referidas como las manos de Dios, ahora son llamados pan. La palabra es el pan perfecto del Padre, y el Espíritu es el pan de inmortalidad. Ambos colaboran para alimentar la vida del hombre, con la diferencia de que, no como un alimento que se consume para ser asimilado pasivamente al organismo, el pan perfecto del Padre y el pan de inmortalidad cambian a quien los consume. La palabra de Dios encarnado se ofrece como pan visible y perceptible, al alcance del hombre todavía inmaduro e incapaz de un alimento superior. Esta perfección engloba todos los sentidos, la visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato, y abre en él un mayor gusto a la vida para que a través de la obediencia, es decir, la escucha de la palabra encarnada, el hombre desarrolle su capacidad de contener en sí el Espíritu del Padre y la gloria de nuestro Señor. A través de la visión, la escucha y la aplicación de todas las dimensiones de la sensibilidad, el hombre puede percibir la presencia de la palabra. Esta percepción, que comienza siendo una percepción subjetiva, se convierte en real, como dice Irineo, porque el Espíritu se acostumbra junto con la palabra a morar en el hombre. Dios, el increado, inacible e infinito, está presente
coincidiendo y cohabitando con el ser humano en su interioridad, que es el lugar donde se dan sus opciones más libres, asimilando la presencia de la palabra y junto con él la presencia del Espíritu. El hombre da fruto al hablar, tocar, escuchar de manera nueva según la novedad de Cristo. El hombre se alimenta de la humanidad de nuestro Señor, acostumbrándose a comer y beber, es decir, a recibir, asimilar la palabra de Dios. La kenosis de Dios en la encarnación de la palabra deriva en un dejarse comer y beber por el hombre, convirtiéndose Dios en un alimento que nutre la vida del hombre hasta transformar su capacidad de dar fruto como testimonio de la propia vitalidad de cada hombre. La encarnación hace real esta esperanza de forma concreta en el seguimiento que es obediencia fundada en la percepción de la palabra de Dios, pan perfecto del Padre, y de forma más definitiva en la Eucaristía. 3.3. Acostumbrar, una palabra clave en la trayectoria hacia la perfección. La palabra clave crea empalmes en el vocabulario de un autor y permite dibujar una constelación de ideas. Así sucede con el término acostumbrar, que aparece 2 veces en este segundo texto, abriendo una nueva comprensión de la relación Dios-hombre, Dios increado, inenarrable, invisible, y el hombre recién hecho, infantil, en crecimiento. En la primera instancia, Irineo utiliza la palabra acostumbrar en forma negativa como descripción del estado inicial del hombre. Los seres recién hechos están desacostumbrados y poco ejercitados en la conducta perfecta. Se emplea este término como un indicador de la orientación propia de la existencia humana, proyectada a conducirse de manera perfecta. 2 adverbios determinan el marco creatural de este proyecto: poco acostumbrados y todavía incapaces, subrayando la paciencia que acompaña la esperanza. Así como la fragilidad del recién hecho solo podría ser mitigada por una atención maternal, así también la misma trayectoria a recorrer para llegar a la conducta perfecta se dará dentro de una relación cercana y personal. Para Irineo, la conducta perfecta acerca al hombre a Dios porque será fruto existencial de un ser humano que recibe a Dios mismo, el perfecto, como don de amor. En el segundo empleo de la expresión acostumbrar, el acento cae sobre el acto divino a favor del hombre. Como a niños pequeños, Él, que era el pan perfecto del Padre, se nos dio a sí mismo como leche, que era su venida como hombre, para que, alimentados, por así decir, a los pechos de su carne y acostumbrados por tal lactancia a comer y a beber la palabra de Dios, podamos contener en nosotros mismos a Él, que es el pan de inmortalidad, que es el Espíritu del Padre. Así como ser alimentados e identificarnos con el pan perfecto del Padre nos capacita para contener el Espíritu, así también la conducta perfecta no es un fin cerrado sobre sí mismo, sino el camino para llegar a contener en nosotros el Espíritu del Padre y asemejarnos a Dios. Para esto, Irineo parece invitarnos a mirar cuidadosamente a Dios y tener una visión correcta de lo perfecto. Lo percibimos en lo que hace a favor del hombre, en función de la incapacidad del hombre. Es pan que se encarna y se ofrece. La palabra clave acostumbrar señala la perfección. Entre los eclesiásticos, las palabras como perfecto o perfeccionar, con la raíz etimológica perfección, aparecen sobre todo en aquellos argumentos donde se subrayan o se refuerzan temas relacionados con el proceso de adquirir, alcanzar, cumplir, llegar a la madurez o realizar. Y en esos argumentos el esfuerzo nunca es indiferente a una relación con Dios. Perfecto solo es el increado. Mientras el hombre existe por la voluntad del Creador y está proyectado hacia un fin, el increado existe siendo en sí mismo plenitud e integridad, Rey y soberano total.
Dios difiere del hombre, Dios es perfecto en todas las cosas. Irineo subraya que Dios es perfecto y sin necesidad. La perfección divina no necesita recibir ni sacrificios ni el servicio de los hombres, y nada de lo que realiza está motivado por la necesidad. Esto es, desde otra perspectiva, que Dios lo realiza todo libremente y en gratuidad. Hay una diferencia entre toda criatura y el increado, pero dentro de esta diferencia fundamental, el hombre está invitado a asemejarse al perfecto como un hijo que tiene a su padre como modelo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La humanidad es descrita como infancia que es perfección en potencia y de ninguna manera se define como deficiencia. Irineo habla de una perfección que va más allá de los esquemas morales que no se pueden simplificar en una mera suma de cualidades o de comportamientos intachables. El hombre perfecto no es igual al hombre impecable. Más bien, la diferencia fundamental entre el hombre y Dios se concreta como una distancia porque perfeccionarse en el sentido bíblico significa un llegar a ser que connota un movimiento del más imperfecto hacia el único perfecto que es Dios, y enlaza frecuentemente con la idea de camino y caminar. El hombre perfecto del Antiguo Testamento es aquel que camina con Dios o por sus sendas y no se aparta de Dios por los caminos de la desobediencia. El Nuevo Testamento acentúa dentro de este camino o porte un amor sin límites donde la medida es Dios mismo, lo completo, lo último y lo definitivo. El ejercicio de la conducta perfecta es un camino de imitación, un seguimiento y una existencia de peregrinaje donde la primacía está en la disposición de un corazón movido por un amor confiado a la manera de Cristo. Irineo forma parte de la reflexión teológica de los primeros eclesiásticos que se oponía a las propuestas gnósticas y a su dualismo de desconfianza hacia la materia. Los gnósticos, basándose en un complejísimo relato de la creación, relataban que el mundo estaba atrapado en una caída que progresivamente le alejaba de la perfección. Pero según Irineo, la historia comienza como una vocación y se desarrolla en un horizonte abierto para la comunión con el único Dios perfecto. Y en vista a esa comunión, el hombre da razón de su esperanza y a su vez se compromete a dar realidad a esa razón. 4. Observaciones. 4.1. La historia de un proyecto. El tema de los textos comentados en esta sección ha sido el don de su presencia. Los dos textos proporcionan una aproximación antropológica. El hombre es la obra plasmada por Dios y es llamado el hombre recién hecho. Estas dos descripciones del hombre se articulan en la comprensión del amor de Dios como donación. El don de su presencia, ya sea como inhabitación o como alimento, que se adelanta a la debilidad en la realización del proyecto de comunión. El primer texto trata sobre el don del Espíritu, dado a Jesús ungido en el bautismo del Jordán, que vive humanamente junto con Jesús toda su trayectoria vital y posteriormente dado por Jesús resucitado a los hombres en Pentecostés. El Espíritu es don divino a los hombres que necesariamente pasa o es mediado a través de Cristo Jesús. Es la adaptación del don de Dios a la humanidad, en un continuo abajamiento para dejarse alcanzar dentro de las dimensiones de su propia criatura. Sin hacer violencia al hombre, el Espíritu, que es don infinito, habita primero en la humanidad específica de Jesús, es compartido más universalmente por todo ser humano en Pentecostés, después de haber hecho suya toda la trayectoria vital de un ser humano en su particularidad. Este primer texto es, pues, una descripción del incansable intento de parte del Creador para compartir la vida con su criatura. En el otro texto comentado,
la misma relación se ilumina desde la pobreza humana, necesitada de ayudas que le sean ofrecidas de acuerdo a sus diferentes etapas. Aunque inevitablemente condicionado por su creaturalidad, su misma limitación e incapacidad parece provocarle a Dios a buscar el medio adecuado para realizar la grandiosa vocación que ha insuflado en el hombre de cargar y contener su espíritu. La necesidad del hombre recién hecho no es obstáculo para la relación entre Dios y el hombre, sino que la economía, la obra de Dios, se va desarrollando de forma dramática, asumiendo el proceso de la carne, de a poco a más, de un todavía no hacia la novedad inimaginable del inmutable Dios que se hace captable, visible y semejante al hombre. La auténtica relación entre Dios y el hombre no queda encerrada en un origen atemporal inamovible, sino que tiene una constante proyección inacabada hacia los últimos tiempos, hecho realidad en el presente que vive la palabra encarnada. Desde la lectura de estos primeros textos, vemos en bosquejo 3 momentos estructurales de la presentación que hace Irineo de la economía. En primer lugar, hay una conciencia clara de la creaturalidad del hombre como diferente y distanciado del Creador. Como punto de partida de su discurso, Irineo quiere subrayar la importancia de asumir la debilidad humana y sus condicionamientos para poder avanzar hacia el fin para el cual ha sido creado. A este reconocimiento de la finitud humana le sigue una profunda percepción de la donación de Dios a favor del hombre. Dios llega a ser pan para alimentar al hombre recién hecho, y el Espíritu junto con la palabra habita en la humanidad. Como tercer momento, la respuesta del hombre a la donación gratuita de Dios que le alcanza continuamente en su historia es la del seguimiento, que convierte así la debilidad en receptáculo de la presencia divina y a la vez en camino del acercamiento entre el hombre y Dios. La encarnación, momento común a los 2 textos comentados, no deriva su sentido de una mera reparación del pecado, sino que, desde la clave del pan, recalca un mayor sentido de gratuidad. El pan perfecto del Padre, es decir, la palabra de Dios, vino como hombre para que el hombre pueda contener en sí el pan de inmortalidad que es el Espíritu del Padre. Nosotros que hemos sido plasmados por las 2 manos de Dios, la palabra y el Espíritu, participaremos de la vida de Dios, pues somos como harina seca que, si recibimos el agua del Espíritu, llegaremos a ser pan. En esa misma tonalidad podremos entender también que, así como la palabra y el Espíritu son las manos de Dios, llegaremos nosotros a ser manos de Dios. Antes de cerrar esta sección, recordamos que al comienzo del comentario de estos 2 textos referentes al don de la presencia divina, habíamos anticipado una primera clave de la relación creación-encarnación. Con la encarnación, los últimos tiempos irrumpen en el continuum de la temporalidad de la creación, no como final o término, sino como manifestación del destino y de la plenitud de la creación. Cuando la palabra de Dios, en quien no hay tiempo, irrumpe de esta manera en la temporalidad, no solo se deja de considerar el tiempo como obstáculo, sino que, además de su temporalidad, todos los aspectos de la creaturalidad pueden ser medio o lugar del cumplimiento del designio divino. De la encarnación de la palabra comprendemos que la carne es directamente objeto del cumplimiento de su voluntad creadora, es decir, salvadora. Se van vislumbrando temas sobre los que todavía solo podemos hacer mención aquí. El tiempo aparece una y otra vez como el marco dentro del cual la diferencia entre el creador y la criatura se convierte en una distancia que recorren tanto Dios como el hombre. En este trayecto que llamamos historia, la definición del hombre se va perfilando. Gracias a la encarnación, el hombre experimenta íntimamente al Espíritu que viene a morar en él, y las diversas obras de la palabra y el Espíritu en comunión con el Padre le van revelando la riqueza trinitaria. 4.2
Algunos rasgos del verbo acostumbrar. En cuanto al término acostumbrar, observamos que los dos textos presentan construcciones diferentes. 1. Con él, el Hijo de Dios hecho Hijo del Hombre, el Espíritu se acostumbraba a habitar en el género humano, a descansar sobre los hombres, a morar en la obra plasmada por Dios. 2. Pues, en cuanto a que los hombres siendo seres creados son posteriores, por esto mismo también son infantiles, y en cuanto son infantiles, por esto mismo también están desacostumbrados y poco ejercitados en la conducta perfecta. Mientras la frase 1 habla de la relación entre dos sujetos, el espíritu y los seres humanos, la frase 2 se limita a la descripción de los seres humanos. Sin embargo, si vamos más allá de su estructura sintáctica y nos adentramos en su semántica, observamos una similitud porque tanto en 1 como en 2, el verbo acostumbrar expresa una tendencia que nos sitúa entre un pasado y un futuro. En 1, el ser humano ha sido hecho para recibir al Espíritu, y ese Espíritu se dispone a permanecer con él. En 2, el ser humano está situado dentro de la perspectiva de un comienzo y un porvenir. En ambos casos, el verbo acostumbrar está entre la categoría de los verbos que significan un cambio de situación. Es un verbo de movimiento, ya sea material o abstracto, y por esto implica el factor temporal. Otra característica de interés es que la acción del verbo acostumbrar, en 1 o 2, se sitúa intermedia entre una acción donde prima la voluntad, como puede plantearse en 1 o 2, o una situación que deja afuera la voluntad, como puede ser en 1c o 2c. 1a. El espíritu se acostumbraba a habitar en el género humano, a descansar sobre los hombres. 1b. El espíritu decidió habitar en el género humano. 1c. El espíritu se encontró descansando sobre los hombres. 2a. Los hombres están desacostumbrados en la conducta perfecta. 2b. Los hombres rechazaron la conducta perfecta. 2c. Los hombres son ajenos a la conducta perfecta. En 1a y 2a reconcilia las dos mentalidades, dando cabida al encuentro entre una voluntad respetuosa hacia el otro y una pasividad que no renuncia a la libertad. Estas dos últimas constataciones lingüísticas dan pista de cómo presenta Irineo el proyecto de Dios que se juega en un terreno que no es ni solo espiritual ni únicamente material, aunque es totalmente espiritual y a la vez plenamente material. Es decir, el uso del término acostumbrar está acorde con la comunión con Dios que se da en el hombre espiritual y apunta a la encarnación como la manifestación perfecta de Dios para los hombres. La divinidad de Dios no es amenazante. Dios se presenta comprensible para el hombre. Todos los tiempos confluyen en este último tiempo de la encarnación. En la siguiente sección comentaremos textos que se refieren a la obra de Dios y al ejercicio de la libertad del hombre que tejen la historia.